bom. Gostava agora só de dar o Carlos Alcover. Carlos Alcover é da Universidade de Ferreira com Carlos em Madrid. Tem doutoramento em Psicologia Social e é professor e investigador em Psicologia Social e tem trabalhado num tema interessante, como há pouco dizia antes do café, que é, ou seja, como é que forças de trabalho não jovens, diria eu, ou seja, pelo menos não tão jovens, ou seja, como é que, sendo motivados vivamente, são pessoas felizes e como é que tal se contribui, ou tal contribui para que as organizações tenham mais performance e sejam mais rentáveis também. Que é um tema interessante, mais do que nunca no nosso país também, e por isso vou passar a palavra. Muito obrigado pelo disponibilidade aqui, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sí. Boa tarde. Sí. ¿Se oye? Sí. Boa tarde. ¿Se oye bien? Más arriba. Ahora. ¿No? ¿Se oye? Ahora sí. Bien, boa tarde. Muchas gracias, muito obrigado por la amable invitación de la Universidad Atlántica para estar aquí esta tarde y en especial al profesor Carlos Guillén por contar conmigo para compartir el trabajo que estamos realizando acerca de la felicidad organizacional en personas mayores, en trabajadores mayores. El objetivo de la presentación de esta tarde es tratar de condensar, de resumir cuáles son los principales aspectos implicados en la gestión organizacional de la fuerza de trabajo mayor, una fuerza de trabajo mayor que, como vamos a tratar de ver, tiene cada vez más importancia en las organizaciones y en el futuro inmediato las personas mayores van a tener una presencia cada vez mayor en el mundo laboral. La humanidad está afrontando una situación para la que hasta ahora nunca habíamos tenido referencias. En primer lugar, nunca hasta ahora en el planeta habíamos sido tantos millones de personas, nunca la población humana había sido tan elevada, tan numerosa, y en segundo lugar, nunca había habido tantas personas mayores. El envejecimiento de la población consiste precisamente en que cada vez más el número de personas mayores va superando al de otras edades que tradicionalmente habían sido las más numerosas. Piensen que de los más de 7.600 millones que en la actualidad hay en el planeta, ya a nivel mundial un 13% de esa población tiene más de 60 años. Eso a nivel mundial, porque en la Unión Europea el 25% de los europeos supera ya los 60 años de edad. Esto significa que si las proyecciones se mantienen, en el año 2050 el porcentaje de población mayor va a ir aumentando a un ritmo de un 3% anual. Eso significa cada vez más un número de personas mayores que van a necesitar continuar trabajando, como ahora vamos a ver, no solo a nivel individual, sino que también las sociedades van a tener que asumir que las personas no van a poder jubilarse, no van a poder retirarse a las edades que lo venían haciendo ahora. Este efecto, este fenómeno, tiene unas características globales, pero es importante conocer cuáles son las características en cada país. Quiero mostrarles cuál es la situación en Portugal, cuál es la proyección demográfica de Portugal, haciendo un análisis de cuál era la pirámide de población en 1950 y cuál es la previsión para el año 2050 y 2100. Si podemos pasar a la presentación, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Fíjense, esta era la pirámide de la población de Portugal en el año 1950. Si nosotros continuamos avanzando, por ejemplo, hasta el año 2000, en el año 2000 esta era la población, la pirámide de población de Portugal. Si nos vamos acercando hasta la actualidad, 2010, 2015, la pirámide de población en Portugal adquiere ya esta forma. Si continuamos avanzando hasta el 2025, la pirámide de población de Portugal sigue evolucionando. Llegamos a 2050, donde, como ven, la población disminuye, y eso también es un dato importante, hay cada vez menos personas, habrá cada vez menos personas en Portugal,
y sin embargo la pirámide de población sigue evolucionando. Fíjense cuáles son los periodos, los grupos de edad, los intervalos de edad que son cada vez más numerosos, los que comienzan a partir de los 50 y 60 años, es decir, que cada vez se van a encontrar en Portugal con una población más envejecida, con un volumen de población cada vez más bajo y con una población cada vez más envejecida. Si hacemos la previsión hasta el año 2100, que por supuesto las previsiones siempre son muy aproximadas, veremos que la pirámide ya no es una pirámide, ya es prácticamente un rectángulo. Si ustedes se fijan, la población en Portugal va a ir evolucionando a cada vez más un periodo de envejecimiento progresivo, donde las edades de 50, 60 y más años van a ser más numerosas que la de la población joven. Esto tiene importantes consecuencias. Las consecuencias son las siguientes. Actualmente en Portugal la edad de aposentoría, la edad de jubilación es aproximadamente los 66 años. Se necesitan 40 años de cotización para recibir la pensión completa y la reforma de las edades de jubilación va a ir aumentando a medida que aumente la esperanza de vida. ¿Eso qué significa? Significa que tradicionalmente, a partir de la edad de jubilación, el periodo de vida que se extendía de las personas era prácticamente un periodo uniforme, era un periodo homogéneo. ¿Qué es lo que estamos detectando que ocurre en buena parte de los países más envejecidos, en los países donde la esperanza de vida es mayor? Piensen en lo siguiente: cada vez más las edades de jubilación a partir de los 66 años ya no es un periodo homogéneo, sino que cada vez más se distingue un segundo periodo desde los 65-66 años que se extiende aproximadamente hasta los 75 o los 80, donde las personas siguen estando y pueden seguir estando activas laboralmente. Es decir, que ya no tenemos un solo periodo desde los 66 años hasta el final, sino que cada vez más esa edad de jubilación tradicional se duplica en dos periodos donde la persona puede continuar trabajando y en muchos casos quiere continuar trabajando. Luego vamos a ver que continuar trabajando no es haciéndolo de la misma manera que lo hacía cuando estaba en otras edades, a tiempo completo, en la misma ocupación, en la misma profesión, pero sí es cierto que cambia el tipo de actividad, pero no desaparece la actividad. Y a partir de los 80 años, entonces sí, es cuando ya se extiende un periodo donde ya la vejez se hace mucho más manifiesta, donde la salud empieza a deteriorarse y donde es cierto que la persona prácticamente ya no puede continuar trabajando en general, porque hay personas que pueden continuar más allá de los 80 años. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la situación que acabo de resumir muy sintéticamente acerca de lo que significan los cambios en la edad? En primer lugar, que cada vez más personas, cada vez más trabajadores quieren continuar trabajando más allá de las edades habituales de jubilación. Esto significa, por lo tanto, que las personas mayores quieren mantener esa actividad y lo que es interesante, y luego al final profundizaré un poco más hasta donde pueda en estos resultados, se ha encontrado además que las personas que continúan trabajando a partir de ciertas edades, siempre que lo hagan voluntariamente, sus niveles de felicidad son mucho mayores que cuando simplemente estaban en la edad adulta y mucho mayores que los jóvenes. Esto significa, por lo tanto, que en organizaciones donde ya se está midiendo la felicidad en función de la edad, se comprueba que los grupos de trabajadores más felices, más satisfechos, con mayor calidad de vida laboral y con mayor bienestar, son las personas de más de 60 y de 65 años que continúan trabajando. Es decir, que los estudios empiezan a demostrar que efectivamente los trabajadores mayores son el sector de las organizaciones que es más feliz en su trabajo y que por lo tanto realiza una actividad mucho más productiva y realiza una actividad mucho más comprometida, con mayores niveles de compromiso. Por otra parte también, en estos contextos de envejecimiento, cada vez más las organizaciones necesitan contar con personas mayores. Fíjense, y por eso les he puesto la pirámide de población para que sean conscientes de que el problema no es mantener a las personas mayores a costa de las personas más jóvenes,
Porque si se han fijado, aunque hemos ido un poco rápido, si se han fijado, la población joven cada vez es menor. Es decir, que las organizaciones, para mantener su fuerza de trabajo, no van a poder sustituir a las personas que se jubilan con personas jóvenes, porque cada vez hay menos jóvenes también. Por lo tanto, si la tendencia es a que la tasa de natalidad disminuye y por lo tanto el número de personas que pueden sustituir a las que se jubilan disminuye, las organizaciones necesitan mantener a sus trabajadores mayores. No pueden prescindir de ellos. Por lo tanto, un primer argumento que a veces se plantea cuando no se tienen todos los datos de que mantener a las personas mayores trabajando supone desempleo para las personas jóvenes no es cierto, porque los jóvenes que se tienen que incorporar van a ser cada vez menos y por lo tanto las organizaciones, aparte de la fuerza de trabajo que sustituyan con la automatización, con la robotización y con la tecnología que evidentemente va a sustituir a muchas personas en muchos empleos actuales, necesitan mantener a las personas mayores en el trabajo. Pero cuidado, no consiste en mantenerlas en la misma actividad profesional que venían realizando cuando tenían 35, 45 o 50 años, sino que hay que adaptar las condiciones laborales a las personas mayores, no prescindir de ellas, ni mantenerlas en situaciones en las que ellas no quieren, incluso a veces no pueden, mantenerse. ¿Qué significa entonces eso? Fíjense, algunos estudios, perdón, se ha cortado, no sé por qué se ha cortado ahora en la última que he puesto, pero lo menciono. Algunos estudios como este que acabo de mencionar, que acabo de citar, de Rebecca Cassells, de la Curtin University en Australia, ha encontrado que los trabajadores de más de 60 años que siguen trabajando en las organizaciones australianas son 3 veces el triple de felices que la población más joven de esas mismas organizaciones. Es decir, que las personas que se mantienen en el trabajo a partir de esas edades, si lo hacen en las condiciones que ellas realmente quieren, son hasta 3 veces más felices que los trabajadores de edades mucho más jóvenes que ellos. ¿Qué significa entonces para las personas mayores continuar trabajando? Lo primero, y esto es muy importante, probablemente lo conozcan, pero lo quiero recordar, tenemos que reflexionar acerca de lo que entendemos por edad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de edad? Hay muchos criterios para medir la edad y precisamente el que nosotros estamos utilizando en nuestros estudios que estamos realizando sobre personas de más de 50 años, precisamente, no solo nosotros, esto es un resultado que se está comprobando en muchos estudios en muchos países, que aunque habitualmente las organizaciones y los poderes públicos utilizan la edad cronológica, que es la edad, medir la edad con base precisamente a la persona, es decir, cuántos años hace que naciste, es la edad cronológica, es cada vez un peor indicador de cuál es el estado real de las personas. La edad cronológica no es un buen indicador para tomar decisiones de ningún tipo, porque la edad cronológica no significa lo mismo para todo el mundo. Piensen además que la edad no es una variable psicológica, la edad es simplemente un indicador que correlaciona con otras variables. Si fuera una variable psicológica, todas las personas que alcanzan 50 o 60 años tendrían las mismas características, y eso no es así. Por lo tanto, no hay que confundir la edad cronológica y pensar que correlaciona directamente con cierto deterioro, con ciertas características, con pérdida de la motivación laboral. Eso es un error, eso es una falacia, eso no es cierto. La edad cronológica es solo un indicador que no tiene un correlato psicológico y que por lo tanto no indica nada. En vez de la edad cronológica, lo que nosotros utilizamos son medidas de la edad basadas en el contexto. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros podemos utilizar lo que se llama la edad social, o también se denomina a veces edad interpersonal, es decir, cómo los otros nos perciben a nosotros. ¿De acuerdo? De tal manera que si mis compañeros de trabajo, si mis superiores, si los responsables de mi organización me perciben como una persona perfectamente capaz, como una persona perfectamente hábil, como una persona con competencias, con ganas de aprender, con motivación suficiente, la edad cronológica no tiene ningún valor, porque es cómo me perciben los demás. Esa edad social es muy interesante, porque piensen que la edad es un constructo social. La edad no tiene que ver, como decía, con correlatos psicológicos e incluso a veces ni siquiera fisiológicos, porque las características fisiológicas de las personas son relativamente independientes de la edad como tal. Por lo tanto, la edad social es un indicador importante. También es muy importante, y es quizá el criterio
más destacado de los datos de los estudios que se están realizando es la edad subjetiva, la edad autopercibida, cómo se percibe uno a sí mismo. Eso es fundamental, porque eso lo que nos indica, como luego vamos a ver, es el factor fundamental que explica cómo me percibo yo en relación con mi trabajo. Por lo tanto, la edad cronológica no tiene nunca el mismo valor que la edad subjetiva, porque en muchos casos no tiene ninguna correlación. Hay personas con una edad cronológica muy elevada que se perciben jóvenes y hay personas con una edad cronológica elevada que se perciben a sí mismos todavía mayores. Eso es importante porque la edad subjetiva no correlaciona con la edad cronológica ni por arriba ni por abajo. Y esto es un factor interesante a tener en cuenta. Y otro criterio también para medir lo que se considera la edad es el factor o el criterio edad organizacional, es decir, cuál es dentro de cada organización la cultura acerca de cómo hay que tratar a las personas cuando tienen cierta edad. Eso significa que hay organizaciones que consideran que a partir de los 60 años todas las personas ya están obsoletas y que todas las personas se tienen que jubilar. Y que por lo tanto no queremos ver en esta organización a nadie con el pelo blanco, no queremos ver en esta organización a nadie con arrugas en la cara, no queremos ver en la organización a nadie decrépito, y los expulsan directamente. Eso es la cultura, eso es lo que significa la edad organizacional, culturas que privilegian al menos la apariencia de juventud y culturas que privilegian la presencia de la edad. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones a las personas las jubilan o las retiran por los años que llevan trabajando o por la edad que tienen simplemente, por lo que es normal, y eso es un factor muy interesante porque seguro que en Portugal pasa, al igual que España y en muchos países, que aunque la edad oficial de jubilación sea 66, los años que sean, muchas organizaciones no tienen a personas de más de 60 años. Eso es lo que significa la edad organizacional, porque las expulsan, porque las hacen inútiles, las hacen inservibles y por lo tanto no es tanto una cuestión de cómo está la persona, sino de cómo la percibe la organización. Bien, ¿qué factores influyen en la continuidad de las personas mayores en el mundo laboral? Básicamente los diferenciamos en dos tipos. Los factores que tienen un carácter más interno, más individual, como es, por ejemplo, el estado de salud, es una variable fundamental para prolongar o no la vida laboral. La apertura al cambio, en qué medida las personas tienen esa apertura al cambio y quieren continuar aprendiendo y quieren continuar trabajando. La motivación de logro, la motivación de realización, una motivación por seguir alcanzando objetivos. La necesidad de estructura, es decir, tener una vida organizada, tener una vida con una actividad laboral fija, con una actividad laboral obligatoria, es muy importante. La competencia autopercibida y el nivel de autoeficacia. Esas son las variables que hemos identificado en los metaanálisis que se han realizado, que son las más significativas a la hora de determinar por qué una persona decide prolongar su vida laboral más allá de las edades habituales de jubilación. Y en segundo lugar también es muy importante los factores contextuales, los factores externos, es decir, cuál es la cultura de la organización, las políticas organizacionales con respecto a la edad, permiten continuar, no permiten continuar, favorecen la formación o no. El apoyo familiar también es muy importante, piensen que en muchos países se han encontrado, prácticamente es una constante en todos los países, que la edad de jubilación y el momento de la jubilación depende mucho de cuándo se jubile la pareja. Y por lo tanto hemos encontrado que, dado que generalmente todavía se mantiene que los hombres son unos años mayores que las parejas, eso fuerza a que las mujeres se jubilen antes, en edades más tempranas de lo que podrían hacerlo, no porque quieran o porque lo necesiten, sino porque al jubilarse el marido o la pareja, ellas también se jubilan. Esto es un problema, no debería ocurrir, porque eso significa que las mujeres tienen menos años de cotización, por lo tanto menos nivel de pensión, y porque las mujeres toman esa decisión no tanto voluntariamente, sino forzadas, precisamente por la jubilación del marido, que suele ser unos años mayor y que por lo tanto significa un desequilibrio. Esto es importante también. Y por supuesto, las tasas de desempleo también que haya en un sector determinado también influyen en que se pueda continuar o no trabajando. El nivel de empleabilidad, lógicamente, depende también de eso. ¿Qué es importante entonces con respecto a lo que estamos conociendo y lo que estamos intentando analizar en las personas que alcanzan ciertas edades en su trabajo? Como he dicho antes, no depende tanto de la edad cronológica. La edad cronológica empieza a ser un factor cada vez menos determinante.
Algo que nosotros, y en la investigación que se realiza en el mundo de las organizaciones en relación con la edad, utilizamos como un criterio estándar, como un criterio que se puede objetivar y que por lo tanto es independiente del contexto y de la medida que se utiliza, es el concepto de workability. Este concepto de workability, de capacidad de trabajo percibida, es muy importante porque precisamente lo que sirve es para caracterizar cómo se percibe a sí misma la persona en relación con su competencia en el trabajo. Este concepto de workability fue propuesto por Ilmarinen, este señor que tiene la fotografía, en Finlandia, precisamente un país, como saben, con un nivel de vida altísimo, uno de los niveles de vida más altos, de calidad de vida más altos no solo de Europa sino del mundo, con una población relativamente pequeña que comprobó que si las personas se seguían jubilando a las edades que lo hacían, el país iba a la quiebra. No había quien lo mantuviera por un sistema de pensiones muy generoso y con una población muy grande, cada vez más grande, de personas jubiladas y por lo tanto envejecidas, pero con una esperanza de vida muy alta. Lo que significa este concepto de workability es la percepción subjetiva, recuerden, siempre es lo que cada uno, cada una percibe acerca de su propia capacidad, de los recursos personales que todavía tiene, en relación siempre con las demandas de su trabajo, tanto físicas como cognitivas o mentales y sociales, sociales emocionales. Por lo tanto, es una medida de la interrelación entre cómo me percibo yo y qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo. Eso no significa que la persona sea incapaz si percibe que su workability es baja. Solo significa que su capacidad de trabajo en relación con lo que tiene que hacer no es adecuada, pero puede seguir haciendo otras cosas en función de lo que esa persona se percibe capaz de hacer. Es decir, puede llegar un momento en el que yo, por ejemplo, dar clase, dar X horas de clase a la semana en mi universidad, resulte algo para lo cual cada vez me veo menos capacitado. Pero eso no me incapacita para seguir realizando otras funciones y otras tareas en la universidad, como puede ser investigar, como puede ser dirigir tesis, como puede ser escribir libros. Es decir, que lo único que estoy percibiendo es que en relación con un tipo de tarea, mi capacidad ha disminuido, pero no significa que mi capacidad no pueda seguir haciendo frente a otras demandas distintas en mi trabajo. Esto es muy importante que las organizaciones y las personas lo perciban, porque cuando una persona percibe que es incapaz de realizar su trabajo, lo generaliza a todos los trabajos. Y eso hemos comprobado que en muchos casos a partir de los 55 o 60 años no es cierto. Lo que podemos perder o percibir que perdemos es cierta capacidad para hacer ciertas cosas, pero no para hacer otras. Y eso es muy importante en la utilización de la workability, precisamente para ver cómo las personas pueden prolongar su vida laboral. Estos autores, y quienes utilizamos esta medida de workability, se utiliza la metáfora de la casa, el edificio. Lo que significa es que para alcanzar esta capacidad de trabajo, lo que tenemos que tener en primer lugar es una buena salud, unas buenas capacidades. Si no hay buena salud y no hay capacidades funcionales adecuadas, es muy difícil que la persona perciba que puede continuar trabajando. En segundo lugar, es importante que perciba todavía que posee competencias, competencias para realizar un número determinado de tareas, un rango de tareas diferentes. En tercer lugar, es importante también que esa competencia se acompañe de unos valores, unas actitudes y una motivación adecuada para seguir trabajando. Como luego comentaré, es un falso mito considerar que las personas a partir de cierta edad perdemos la motivación por el trabajo. No es cierto. Lo que ocurre es que cambia el foco de la motivación. Lo que nos motivan son otras cosas diferentes a cuando éramos jóvenes, pero no que tengamos menos motivación. Eso es importante. Es importante también, por último, en el último piso, es importante también ver cómo el liderazgo, los propios compañeros de trabajo y el propio trabajo me permiten continuar trabajando. Por lo tanto, como ven, toda una serie de niveles, desde la salud hasta el entorno más directo de trabajo, que es lo que determina la capacidad de trabajo percibida. Por supuesto también, aunque no está directamente relacionado, pero también la familia, el papel que desempeña la familia y el entorno social, si favorece o no favorece el hecho de continuar trabajando, es importante. Por ejemplo, piensen en cuántas veces los procesos de toma de decisión acerca de la jubilación dependen también de los procesos de comparación social. Si yo veo que todos mis amigos de mi misma edad no se jubilan,
Probablemente yo me piense jubilarme. Por el contrario, si los amigos de mi propia edad veo que se están jubilando, es muy probable que yo también eso me arrastre hacia una decisión de jubilación. Eso es lo que significa el contexto social, los procesos de comparación social. No voy a ser yo el primero que se jubila si veo que mis amigos, mis compañeros continúan trabajando y están bien en su trabajo. Eso es importante también cuando se toman decisiones de jubilación. Por lo tanto, el concepto de workability lo que significa es precisamente el resultado de la valoración subjetiva acerca de cómo me percibo yo en relación con las demandas reales de mi trabajo. Y por lo tanto depende de los recursos que tenga la persona, que disponga la persona o que la organización le pueda dar. Como ahora vamos a ver, eso es importante a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, esto no voy a entrar en detalles. Se mide a través del Workability Index, es un índice estandarizado que se puede cuantificar y que por lo tanto es una medida objetiva a través de esos 7 criterios que tienen ahí, que no voy a entrar en detalle a describir, y se desagregan en esas puntuaciones que va de un mínimo de 7 a un máximo de 49. Eso lo que nos permite es poder comparar precisamente con una medida estandarizada la población en dependencia de los países, de las ocupaciones, de las profesiones, cuál es la capacidad de trabajo percibida y por lo tanto clasificar a las personas en función de ello. Hay alguna aplicación telemática, electrónica, y tiene la Universidad de Wuppertal en Alemania, donde hay un link que se puede cumplimentar y da el resultado automáticamente por si tienen interés o curiosidad en valorar la capacidad de trabajo percibida propia o ajena, la que quieran conocer. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la empleabilidad entonces en las personas mayores? Voy a solo resumir algunos de los estudios que probablemente conocen sobre la famosa U invertida acerca de la felicidad y la edad. Muchos estudios realizados en todos los países del mundo han encontrado una curva que sigue esa tendencia de U invertida, evidentemente varía en función de los estudios y de las variables que se miden, donde, como pueden ver en todos ellos, a medida que avanza la edad, estos son los intervalos de edad, a medida que avanza la edad, la peor edad es en torno a los 35 o los 50 años, así que si están en ellos sean optimistas, porque a partir de los 50 van a ser muy felices, y si no han llegado todavía a los 35 años, piensen que le queda lo más duro, por lo menos en los 15 años próximos. Crianza de los hijos, el trabajo más exigente, la posible pérdida del empleo, esos son los motivos que hacen más insatisfactoria la vida de las personas. Pero piensen que a partir de los 50, fíjense cómo la pendiente de la curva aumenta a una velocidad totalmente exponencial. Eso significa, y esos estudios, como ven, realizados en, ya digo, muchos países con muchas variables, muestran exactamente lo mismo. Las personas mayores son las personas más felices con la vida y con ámbitos particulares de la vida. Por lo tanto, en ausencia de una enfermedad grave, en ausencia de un problema evidentemente grave o familiar, la mayor parte de las personas, a medida que avanzamos en nuestra vida y a medida que vamos cumpliendo años, la probabilidad y la correlación con ser más felices es algo que se tiene demostrado y comprobado desde hace mucho tiempo. Bien, estudios más concretos, estudios más específicos que también he resumido y que luego mencionaré y que tienen las referencias. Estudios más específicos realizados en varios países del mundo, insisto, que no son solamente los que nosotros hemos hecho en nuestro equipo en España, demuestran que los trabajadores mayores son trabajadores en general más felices, son trabajadores que están mucho mejor en su trabajo, que disfrutan con su trabajo, con niveles de satisfacción mucho más altos y que por lo tanto al final se encuentra que hay también una correlación en este ámbito concreto de la vida. Piensen que si para la mayor parte de las personas el trabajo constituye una de las actividades fundamentales y en general a medida que avanza la edad el bienestar y la felicidad de las personas también aumenta, el trabajo no puede ser independiente de eso. Es decir, si continuamos trabajando y nuestra felicidad aumenta, el trabajo tiene que tener algún papel en ese incremento de la felicidad a lo largo de los años. Por lo tanto, no es raro, no es extraño que los estudios más específicos sobre edad y felicidad en el trabajo encuentren también la misma relación que sobre la felicidad con la vida, la felicidad en general. Un estudio también realizado por Graham y Nikolova, que lo tienen también aquí mencionado, solo voy a resumir algunos gráficos, algunas imágenes, para que vean lo importante que es. Fíjense
Aquí nosotros tenemos en esta línea lo que es la línea base, ¿de acuerdo? La media de lo que es la felicidad de las personas que trabajan a tiempo completo, con independencia de la edad, ¿eh? Aquí no hay todavía la variable edad, simplemente esto lo que indica que es el nivel medio, esta línea, el nivel medio de felicidad de las personas que trabajan a tiempo completo. Fíjense que las personas más felices que esa media son las personas que trabajan por cuenta propia, o emprendedores. La diferencia es estadísticamente significativa, lo que ven con esa señal, el asterisco, es estadísticamente significativa. Son todavía más felices quienes voluntariamente trabajan a tiempo parcial, esos son los más felices de todos. Sin embargo, no es de extrañar, las personas desempleadas son las más infelices, y las personas que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria, sin querer, la felicidad disminuye. Y las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que están jubiladas, están por debajo del nivel medio de felicidad de las personas que trabajan a tiempo completo. Estos datos son importantes, pero fíjense la diferencia ahora cuando nosotros lo vemos en relación con el trabajo en las personas mayores. Aquí lo que tenemos, en este caso, la línea base es la línea de felicidad media de las personas que están empleadas entre 15 y 46 años. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos es que las personas que están empleadas a tiempo completo, fíjense, su nivel de felicidad en relación con los más jóvenes, cuando tienen entre 46 y 65, se dispara prácticamente. Pero la edad a partir de 65 años en personas que siguen a tiempo completo también es muchísimo más alta que la de las personas que trabajan, la felicidad de las personas que trabajan entre 16 y 45 años. Las personas que están en autoempleo, y esto es muy significativo porque, ahora lo comentaré, hay una variable cada vez más importante también, las personas que trabajan por cuenta propia o autoempleadas o emprendedoras, las que tienen entre 46 y 65 años son más felices, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Sin embargo, fíjense, las personas de más de 65 años que son emprendedoras, mucho más felices que las personas que están a tiempo completo. Los emprendedores, las emprendedoras siempre se asocian con personas jóvenes, y es un error. Cada vez más los emprendedores de éxito son personas mayores, personas de más de 60 y de 65 años. Por lo tanto, otro estereotipo que tiene que cambiar. El emprendedor no es un emprendedor joven, agresivo, que va a fundar una startup. No, puede ser otro perfil, pueden ser otro tipo de personas también a partir de esas edades. Piensen también, fíjense, las personas que trabajan voluntariamente a tiempo parcial, como también la felicidad de esas personas en los dos grupos de edad, entre 46 y 65 años, es mayor, e incluso los que son más de 65 años también. El desempleo, en este caso, evidentemente es negativo, salvo para los que tienen más de 65 años, que no lo ven todavía como negativo, están en situación de desempleo, tienen esperanzas todavía de trabajar. Y aquí el resultado también en el trabajo a tiempo parcial, incluso cuando es involuntario, en el de las personas entre 46 y 65 es inferior la felicidad, pero las que tienen más de 65 años siguen siendo más felices que la media. Y los que están en edad de jubilación, fíjense que la felicidad es mayor en los dos grupos, pero ninguna es estadísticamente significativa. Por lo tanto, eso también, de alguna manera, contradice el mito o el tópico de que las personas, cuando están jubiladas, están felices en general. Por supuesto que la felicidad aumenta, pero esa felicidad no es estadísticamente significativa si la comparamos con aquellos que siguen trabajando en ciertas condiciones a tiempo parcial de forma voluntaria o autoempleados e incluso a tiempo completo. Estos datos son importantes porque no coinciden con el estereotipo y con el mito, con la creencia habitual acerca de la edad, la felicidad y el seguir trabajando o la jubilación. Bien, para ir avanzando, otros estudios también que coinciden en que las personas mayores que voluntariamente quieren continuar trabajando y pueden hacerlo donde ellas quieren, son más felices que las personas que trabajan en cualquier otro grupo de edad. Y estos estudios se han comprobado y se han contrastado, ya digo, en diferentes países. Este corresponde también a un estudio en Australia, donde también se comprueban esos resultados. Otros datos también importantes. Como antes he mencionado, la idea de que las personas, cuando somos mayores o empezamos a ser mayores, perdemos la motivación por el trabajo, perdemos la motivación por aprender, perdemos la motivación por tener objetivos y por seguir haciendo cosas.
no es cierto. Un reciente estudio, que es el que tienen citado ahí, de Ackermans y su equipo en universidades holandesas, han encontrado que la motivación no depende de la edad cronológica, sino de la edad percibida. Es un factor significativo a la hora de determinar cuál es la motivación de las personas, no la edad real que tienen, sino cómo se perciben a sí mismas. Por lo tanto, otra vez, considerar que la edad cronológica es un buen indicador de cuál es el estado real de las personas, en este caso en relación con su motivación laboral, no es cierto. Lo que se ha comprobado es que con la edad la motivación cambia en el foco, no en el grado. La motivación puede seguir siendo muy alta, lo que cambia es aquello que nos motiva. No es lo mismo cuando tenemos 25 años que cuando tenemos 45, que cuando tenemos 60. La motivación puede ser igual de alta o de baja, lo que cambia es el tipo de factores que ayudan a mantener esa motivación. Para ir terminando, algunas conclusiones. ¿Qué es lo primero que tenemos que valorar? Que las organizaciones pueden facilitar la prolongación de la vida laboral y por lo tanto facilitar esa felicidad de los trabajadores mayores llevando a cabo una serie de acciones, una serie de prácticas y de políticas. En primer lugar, mantener la consideración y mantener el reconocimiento. Seguir valorando el trabajo de las personas mayores de una manera realista, evidentemente en función de lo que realizan realmente. Garantizar que van a poder seguir teniendo formación, que van a poder seguir recibiendo formación y por lo tanto van a poder mejorar y aumentar o actualizar sus competencias en todo lo relacionado con su profesión. Es importante también ofrecer oportunidades de desarrollo, es decir, no hay ninguna limitación a que la persona siga manteniendo y aumentando su promoción, su carrera profesional a partir de ciertas edades. Puede continuar haciéndolo en general si la persona se percibe capaz de hacerlo. Es importante también, como hemos visto, que muchas personas a partir de cierta edad lo que más valoran es el trabajo flexible. No la jornada de 10 horas diarias, no la jornada de lunes a viernes, no la jornada cerrada, rígida, sino un horario flexible, un horario incluso con menos horas de trabajo, siempre que la persona le permita realizar otras tareas. Un horario flexible también es un criterio muy importante a la hora de valorar que las personas quieran continuar trabajando a partir de la edad de jubilación tradicional y por supuesto también en la posibilidad de tiempo parcial. Eso es muy importante porque muchas personas mayores pueden tener, por ejemplo, necesidades de cuidado de la pareja, de otras personas y por lo tanto el trabajo a tiempo parcial puede ser muy importante para su felicidad en continuar trabajando. Estos resultados son una síntesis de estudios que hemos realizado en nuestro país con muestras representativas. Bien, ¿por qué es importante también que las empresas contraten a personas mayores? No solo que los retengan, sino también que los contraten. Bueno, porque las personas mayores pueden continuar haciendo muchas cosas. No hay que pensar solo en mantenerlos ya que están dentro, sino que también muchas empresas han empezado con políticas de captar recursos humanos mayores, captar talento en personas mayores que quizá están buscando nuevas oportunidades, están buscando cambiar de profesión, lo que llamamos el empleo puente o bridge employment, que ahora comentaré, donde también se comprueba que muchas organizaciones pueden captar. ¿Qué es importante para que las organizaciones también, digamos, no cometan errores a la hora de atraer talento mayor o talento senior? Diferenciar muy bien entre aquellas personas mayores que quieren seguir trabajando y las que tienen que seguir trabajando. Eso es muy importante, porque cuando la persona mayor tiene que seguir trabajando por necesidades económicas o tiene que seguir trabajando por algún otro tipo de imperativo, evidentemente la persona no va a estar igual de feliz, no va a estar igual de bien que cuando lo hace porque realmente quiere. Por lo tanto, diferenciar entre aquellos que tienen que trabajar por obligación y no pueden jubilarse porque no les permite su situación económica, que no sería un factor de atracción, y aquellas que sí quieren continuar trabajando con independencia de los factores económicos que no son los más importantes. Una variable que hemos encontrado en nuestros estudios y en prácticamente todos los que se han realizado en diferentes países con diferentes muestras es la diferencia tan importante, el factor tan importante en la voluntariedad percibida. Para las personas mayores continuar trabajando es muy positivo siempre que lo hagan voluntariamente y esto es un factor fundamental, es una variable que modifica todo.
Pero ocurre lo mismo con la jubilación. La felicidad en la jubilación depende en gran medida de que la jubilación sea voluntaria. Cuando las personas perciben que la jubilación es forzosa, que la jubilación es obligatoria, las consecuencias positivas de la jubilación disminuyen drásticamente. Es más, hay algunos estudios que han llegado a encontrar relación, pero esto es controvertido, no es fácil determinar si es una relación causal, han llegado a encontrar relación entre jubilación forzosa y edad de fallecimiento. Es decir, parece que la jubilación forzosa acorta la vida, mientras que la jubilación, aun siendo la jubilación a la misma edad, si se percibe como algo voluntario, no hay esa correlación con el tiempo de vida que tienes por delante. Por lo tanto, estos estudios son difíciles de valorar, claro, porque intervienen muchas variables, pero hay estudios que intentan demostrar que efectivamente la voluntariedad en la jubilación, con independencia de la edad, es un factor clave a la hora de valorar las consecuencias positivas o negativas que puede tener. ¿Qué es importante también? Lo que tenemos que intentar también es que las organizaciones dejen de utilizar la edad cronológica como una variable para tomar decisiones. La felicidad de los trabajadores mayores y por lo tanto su bienestar y lo que pueden hacer va a depender de esa capacidad, de esa edad percibida o edad subjetiva y de esa workability, de esa capacidad de trabajo percibida, que es la que va a dar fundamentalmente el valor de la persona en esa organización. En ese sentido, todo lo que nosotros llevamos trabajando desde hace ya varios años, el manual que tienen aquí lo publicamos en el año 2014, es el resultado de investigaciones sobre Bridge Employment en 8 países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, donde resumimos los resultados de los estudios sobre el empleo puente, es decir, continuar trabajando más allá de las edades habituales de jubilación, es que esas posibilidades de empleo puente son muy variadas. Se puede continuar trabajando a partir de la edad de jubilación en la misma profesión, pero yo lo hago de otra manera, por mi cuenta o en otra organización diferente. Se puede incluso cambiar de ocupación, es decir, hay personas que pueden estar trabajando, llevar toda su vida profesional trabajando por cuenta ajena en cierta profesión y cuando son mayores emprenden y cambian de profesión. Por ejemplo, seguro que acá en Portugal también conocen algún caso, personas que a lo mejor han sido profesionales en distintas profesiones y que cuando llega a cierta edad se hacen empresarios y montan un hotel o un restaurante y por lo tanto cambian completamente su orientación profesional, y eso es posible. Se puede también continuar el empleo puente en la misma organización en la que yo estaba trabajando, cambiando las condiciones. Se puede cambiar de organización, yo sigo haciendo lo mismo pero en otra empresa, en otra organización distinta. Se puede, por supuesto, también comenzar una aventura de emprendimiento, se puede empezar también y se puede ser emprendedor a partir de ciertas edades. Y por supuesto el empleo puente incluye cualquier combinación de estas modalidades a partir de ciertas edades. Para ir terminando, ¿cuáles son los principales factores que influyen en estas situaciones de empleo puente? Básicamente los resultados coinciden en destacar la siguiente. La percepción de buena salud es un factor fundamental para continuar trabajando a partir de ciertas edades. Una edad en torno a los últimos años de los 50 e inicios de los años 60, es decir, tener 50 y tantos años, 60 y pocos años son las edades que mejor predicen la posibilidad de un empleo puente. La mayor antigüedad en la organización, personas que llevan muchos años trabajando en la organización, es más probable que quieran continuar trabajando también, mientras que al contrario parece que se cumple también. Una alta satisfacción y encontrar placer en hacer su trabajo, lo que se conoce como engagement, implicación, compromiso con lo que estamos haciendo. Una percepción de tener competencia todavía o habilidades relacionadas con el propio empleo, es decir, que todavía me siento capaz de seguir haciendo lo que estoy haciendo. Piensen que esto es algo que depende muchas veces también del tipo de trabajo, del tipo de profesión. Una alta orientación empresarial, emprendedora, tener iniciativa, se ha comprobado que también es muy importante, sobre todo para los que son empleo puente de autoempleo. Y también los factores que predicen la aceptación se encuentran también, como he dicho antes, tener una pareja que también trabaja, eso es fundamental, y que por lo tanto muchas veces las personas, incluso que tienen todavía hijos, piensen en que muchas personas mayores pueden volver a emparejarse con personas más jóvenes y tener hijos cada vez a edades más avanzadas, o pueden adoptar o pueden emparejarse con personas divorciadas, separadas, que también tienen hijos, y por lo tanto los modelos de familia también cambian. Tener
la necesidad de mantener un nivel de renta elevado, es decir, tener que seguir aportando ingresos o ahorrando para la jubilación, también es importante. No contar con pensiones o con un sistema de jubilación o de pensión o de ahorro para las edades avanzadas también son importantes, y sobre todo también muchas personas eligen el empleo puente como una forma de reducir el estrés. Voy a seguir trabajando pero en lo que me gusta, voy a seguir trabajando pero en lo que quiero hacer, no en lo que estaba obligado a hacer a partir de ciertas edades. Bueno, en resumen, por lo tanto, los beneficios del empleo puente también hemos encontrado muchos beneficios, mejora la calidad de vida psicosocial de las personas, la satisfacción antes y después del retiro, es decir, la calidad y la felicidad de las personas es mayor tanto mientras sigue trabajando como después. El aumento de la salud y del bienestar laboral, ocupacional, sobre todo al reducir estrés en el trabajo, estoy más cómodo, más a gusto con lo que estoy haciendo. La reducción de enfermedades graves, fíjense que esto correlaciona con la salud física, no solo con la salud psicológica, sino con la salud física, y por supuesto también una mejora o un menor deterioro de salud mental, todo lo que tiene que ver con deterioro cognitivo, sobre todo también con depresión. Es muy importante también que las personas que siguen trabajando reducen la posibilidad de trastornos depresivos. Aumento de satisfacción también y ajuste con el retiro, eso también se ha comprobado que es importante, y otros factores que también se pueden destacar son el fortalecimiento de la autonomía y de la seguridad económica que sienten las personas, no tienen miedo a un empobrecimiento cuando llegan a ciertas edades, que eso es a veces un riesgo importante para muchas personas. Las diferencias también, la reducción de la discriminación por edad, que también es un factor importante, discriminar a las personas en el trabajo en función de la edad, no de su competencia real. Y también todo lo que tiene que ver con los ideals, con los acuerdos de trabajo individualizados, es decir, personas que pueden negociar con la empresa cómo quiero seguir, cómo podemos seguir, y que eso significa una mayor flexibilidad en todo lo que tiene que ver con el empleo. Bien, en resumen entonces, lo que proponemos, lo que propongo en este caso como un modelo de trabajo sostenible, es precisamente este concepto, la percepción, y esto es importante, una percepción de capacidad de trabajo que una persona tiene, siempre en función de los recursos que para ella son valiosos, que para ella son valorados y o a los que puede tener acceso. También tiene que ver con su identidad como trabajador, como profesional, es importante. La orientación motivacional que tenga, es decir, hacia dónde se orienta su motivación, la iniciativa, etcétera, etcétera. El clima también hacia la edad que tenga la organización, y la percepción de autoeficacia. Eso es lo que significa el concepto de capacidad de trabajo sostenible, es decir, algo que es relativamente independiente de la edad cronológica y que tiene que ver más bien con la interacción, de cómo se percibe la persona en interacción con su entorno, en interacción con su trabajo y con el ambiente de la organización a la hora de determinar si puede o no puede seguir trabajando a partir de ciertas edades. En resumen, por lo tanto, una serie de estudios muy recientes, y se sigue estudiando y se sigue trabajando porque es un tema relevante, y aquí el hecho de que esté esta tarde intentando transmitirles por qué es importante es que cada vez más los estudios que se realizan sobre trabajadores mayores y felicidad vuelven a comprobar el fenómeno de la U invertida que ya se había comprobado en la investigación sobre satisfacción vital. Si las personas en general con la vida están más contentas a medida que tienen más edad, también en el trabajo estamos comprobando que las personas más felices son aquellas que tienen más edad y que continúan trabajando en ciertas condiciones. Vuelvo a repetir que no hay que olvidar que no se produce con carácter general, sino siempre que se den las condiciones que he señalado. Con esto, agradecerles la atención, espero que haya podido de alguna manera despertar el interés o la curiosidad por conocer también la felicidad en los trabajadores mayores. La felicidad siempre se asocia a la juventud y siempre se asocia a la actividad o a la iniciativa de ciertos tipos o ciertos perfiles, y la verdad es que tenemos que empezar a cambiar esa imagen. La felicidad, al contrario, más bien es casi una de las características que más correlaciona con la edad. Muchas gracias, muy obrigado.